Cuando el smog se disipa, en días cada vez más aislados, por desgracia, la impresionante arquitectura de nuestros volcanes vuelve a surgir como de milagro. Se dibujan al sureste de la ciudad, se instalan como enorme telón de fondo contra el aire en otro tiempo transparente. Brotan de la cerrada geografía del valle, convertidos en el viejo símbolo de una metrópoli en ebullición. México, tierra de volcanes. Y son justamente esos volcanes, el Popo y el Ista, el varón y la hembra de nuestra simbología geográfica, los que dan a nuestro territorio, inevitablemente centralista, su imagen y su síntesis, su emblema y su carácter metafórico. Brotamos de la tierra en el parto telúrico de un suelo atiborrado de montañas. Se vean o no se vean, por razón y desgracia de la neblina tóxica, están allá, ahí, vigilando los sueños, señalando fronteras, cobijando los ruidos que instala el crecimiento. Digo, oiga, doctor, quiero que me diga la verdad. Ya me voy a morir, ¿verdad? Dice, ¿quiere que le diga la verdad? Le digo, sí, sí se muere. Digo, oiga, doctor, ¿y cuánto tengo de vida? Dice, cuando mucho, 30 días. Y mi tía ya había hablado con mi abuela y ya le había dicho que sí era cáncer. Pero mi mamá no quería creer que era cáncer. La carrera a la que quería entrar era para piloto aviador. Lo que más me encanta, me gusta, es cantar, bailar y comer. Eso es todo. Desde que nací, o sea, desde pequeña siempre fui como que el patito feo de la familia. Lo mío fue lo de una enfermedad, ya la superé. La montaña me ha marcado desde el 88 cuando viví en el cráter, desde el 91 cuando viví en el Ista, desde el 92 cuando me fui al Everest. Y llegaron en la tarde y me acuerdo que mi papá nos llamó a mi hermano y a mí y nos dijo, pues, me voy a morir, tengo 8 meses de vida. Para mí se me acabó el mundo ahí, o sea, se me cayó todo. Fue horrible, o sea, ese momento cuando me lo dijeron fue horrible, o sea, no sabía ni qué decir, ni cómo actuar, ni qué hacer. A esa edad solo sabía que mi papá se me iba a morir. ¿Te acuerdas cómo nació esto de la terapia de montaña? Sí. En aquella vez era el año 2000 y todo nació de mi inquietud, ¿no? De subir. Cuando tú y yo nos conocimos, y entonces me ocurrió que a lo mejor yendo allá iba a sentirme mejor. Es un proceso interior como de conectarte con el ser, con tu Dios, pues. Y en ese instante viene una especie como de paz, de serenidad, y en ese momento tu corazón se tranquiliza. Recuerdo el doctor llegándome a decir, ay, no tienes idea de lo que es, o sea, cuando vayas vas a cambiar, tu vida va a cambiar por completo. Y yo pensando entre mí, o sea, respeto lo que dice, pero clásica gente que inventó su propia historia, cree que eso es algo súper chingón y es pura tontería.
Bueno, a Claudia la conocí por parte, ahora sí que por parte de su mamá, porque su mamá es clienta mía en el taxi. Cuando llegó Claudia, un día me dice, oye, ¿puedo llevar a mi hija al doctor? Le digo, sí, ¿cómo? Ya me fui platicando con ella, pero nunca pensé que la iba a llevar a cancerología. Le digo, ¿a dónde va a cancerología? Dije, ay, mamá. Las leyendas indígenas nos dejaron un cuento donde el popo y el ista eran personas, gente, una pareja, el hombre y la mujer enamorados, convertidos en piedra por razón de ese amor. De alguna forma, dioses instalados allí para testimoniar el lance que perpetúa por siempre una pasión irrealizable. Ella tendida, horizontal según registra el cromo de viejos calendarios, y él a sus pies, arrodillado, con su rico penacho de plumas, fumarolas asistiendo a ese sueño del que su amada jamás regresará. Tal vez, si acaso, cuando el mundo se acabe entre furores y la tierra se abra y el parto de los montes vomite sus infiernos y la mujer dormida se levante y todo empiece para ellos, pareja carismática, origen hipotético de nuestra nacionalidad. Para nosotros no, porque ya no veremos el abrazo final de la leyenda. Mujer dormida ahora, para siempre, nos atrevemos a creer, con su huipil de nieve subrayando sus formas femeninas, las curvas de su pecho que se angosta hacia el cuello, y de ahí, desde ahí, se dibuja impecable el enhiesto perfil de su cabeza, resuelta en una mata larguísima de pelo, cayendo por laderas agudas de montaña imposible. Se puede ver, clarísima, la forma de una mujer tendida en su cama de piedra, igual que imaginamos en las nubes, contornos de personas, caricaturas de ogros barbudos, rostros de gente conocida, retratada en las nubes, o en la montaña, aquí, cuando se trata de ver a la mujer dormida de la vieja leyenda conformada en la roca, o a su pareja, el guerrero varón Popocatépetl, que continúa viviendo y transpirando ese vapor sagrado del infierno, copal de sacrificio para ahuyentar olores y fantasmas. Arrodillado el popo ante el amor dormido, musculoso en la piedra retratado, todo vigor y espera, mientras en un descuido en lo que se dilata un parpadeo, se oye rugir a los teúles que ya vienen hollando la montaña. Volcanes atorados en el tiempo, señor Popocatépetl y señora Iztaccíhuatl, sin edad, sin niñez ni vejez, perpetuamente jóvenes, mientras corren los años y las épocas, los temblores históricos, las gestas de la patria, las glorias de los héroes y las tristes anécdotas de nuestra vida diaria tan común. Vamos a representar la cumbre para mañana de todos los que vienen a la caminata. Mañana es la 6ª caminata que se hace anual de pacientes, de gente que ha muerto por cáncer, de amigos, de familiares, de todos aquellos que nos han acompañado en todos estos años y que han visto de alguna manera el impacto que ha tenido sobre nuestra psique, sobre nuestra salud y el bienestar que hemos tenido simplemente por venir aquí en fraternidad. Pero los grandes héroes de esta caminata de pacientes que han superado el cáncer, aquí los tenemos. Aquí tenemos a Claudia, que viene desde Estados Unidos, a Toñita, que viene desde Huetamo, a Fernando, que es toda una institución, y especialmente de Eric, porque él empezó a los 16 años. Es importante hacer notar desde dónde estamos subiendo. El paraje se llama La Joya y estamos a 3.750 metros de altura. El objetivo
de esta cumbre es llegar a los 5100 metros. Esta cumbre que vamos a hacer es la cumbre que va a simbolizar la fuerza, la salud, la espiritualidad y los logros. El alpinista es verdaderamente el paradigma y el estereotipo de todos aquellos que quieran superar, porque el ser humano no tiene límites. Los 3 hombres que vamos subiendo ya tenemos 6 años haciendo esto. Y las 2 chicas jamás en su vida han subido la montaña. Por eso me quiero adelantar, mientras si pueda. Pero tengo que poder. Yo creo que ellas no van a poder. Pues a lo mejor estoy subiendo porque es un reto, ¿no? De las veces que he venido, no paso del tercero o del segundo. La primera vez que subí tenía como 16. Porque todavía subí como una semana antes de que me dieran quimioterapia. Y ahorita pues sí, mi meta es llegar hasta arriba del volcán. En esta mochila traigo el refresco, la comida, traigo mi cobija porque no traigo sleeping. Siempre he subido con tenis porque la vez pasada me llevé unas botas, pero nada, con la tierra me las tenía, creo mejor me iba descalzo porque a cada rato se me metía la tierra. Ya con los tenis pues ya nada más así me lo quito. Lo bueno que aunque se están deshaciendo los tenis, adentro traen como una tipo bota. Y eso es lo que ahorita me anda haciendo el paro. Que si no, Despacio. De vez en cuando profundo, a ver, respira. Y escucha. Esto, Toñita, no se compara a lo que pasaste de la quimio, la verdad. Sigo pensando y tengo muy dentro de mi mente que todo lo que he vivido y que mucha gente quizás nunca lo va a vivir porque viví cosas muy fuertes, muy dolorosas, sí, pero al mismo tiempo creo que son cosas que me han dado mucha fortaleza porque yo persevero y siempre logrando lo que yo quiero y siempre con la visión hacia adelante, y eso es lo que me hace hacerme muy feliz y con muchas ganas de seguir viviendo, porque creo que estoy viviendo mis mejores momentos, mi mejor vida, lo mejor ahora, aunque haya vivido todo lo que viví. En el símbolo alpino de quien trepa volcanes, todos subimos una vez a las cumbres del Ista y hasta el cráter del Popo. Tratamos de subir, intentamos hacerlo para no resignarnos a una historia fugaz. El que busca una vida que sea de veras propia, el que hace pareja, el que desata en hijos una generación de gente, el que elige un trabajo, el que supera una dificultad, el que se traza propósitos y metas para dar un sentido a la existencia. Todos, de alguna forma, trepamos la montaña con la esperanza de hallar en las alturas el paisaje de paz que nos explica.
Es una sensación indescriptible. Yo me desahogo. Hoy estoy viviendo lo que pasa. Es mucha la emoción de subir a una montaña y más yo con esto que tengo en la boca, que es mucho trabajo subir. Hasta la sala de la que se nos fue. ¿Cuántos somos? Estoy suave. Y es mucha la emoción que se adquiere al estar arriba de una montaña y todo el sacrificio que hiciste no te interesa, sino que ya llegaste. El aire, el cansancio, eso no te vence. Es una emoción tremenda estar ahí y haber logrado lo que mucha gente no ha logrado. Y como cada vez que voy subiendo voy viendo y todo se me va quedando en mi mente. El Popocatépetl de frente. Hoy se abrió, hoy es para nosotros. Así que, pues todos. Debe de ser el inglés. Sí. 15 minutos y nos vamos. Está como mango, amarilla y chupada. No. Si usted es la más animada de todos. Sí, No se me tome en arrugue. cuenta. Pero es por primera vez y tengo que poder. Como el otro día se emocionó. Pues sí, pero pues tenía mucha condición. Condición, si tengo 64 años hace. Tenía yo Pero cuando 58 subió la años, Primera vez, 58. pero bueno, no importa los No años. estaba que- yo tan chavo, es el ánimo. Eso es todo. El gran maestro, como dicen los budistas, es el dolor y el sufrimiento. Pues a mí me sonaba bastante cercano por ser alpinista. Cuando me da el cáncer, y me da un cáncer muy severo y muy grande y muy difícil, jamás lo creí, porque un médico nunca piensa que le va a dar cáncer. No, yo por ser médico alpinista, esa es la diferencia. Si yo hubiera sido médico, lo más probable es que me doy un tiro. La vida misma en sí es un milagro, y cuando se te está yendo por el cáncer, te enseña ese dolor y sufrimiento tan grande que algún día vas a llegar a lo más alto, porque al llegar a lo más alto, para un alpinista de alto nivel de actitud total, es el triunfo sobre sí mismo, el triunfo sobre todas las, digamos, debilidades, todo lo negativo o nefasto que pueda tener un ser humano, y vencerlo. Ahí va. Confianza bien en ti primero. Y ahora para arriba. Toma el pelo de él, mira. Eso, vale, lo jalo a él. Cuidado. Cierta. Los que suban por aquí no van a pisar esta roca, ¿ok? No pisen esta roca. ¿El hielo de ahí? Sí. Mira la formación de hielo ahí arriba, Toña, mira. Ah, sí. ¿Ya viste? Ahí está. Órale, con 12.
Dame un abrazo. Sentí como que la garganta se me sentía. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar. Una paz espiritual y sobre todo de ver águilas o halcones, no sé qué sean, pero son hermosos, ¿no? Parece que se quedan parados en el aire. Y digo, a mí me gustaría ser águila o halcón para ver todos esos valles tan hermosos. Me percato de la ceguera que he tenido durante 40 años de vida. O sea, a los 40 años me estoy dando cuenta que puedo ver lo que nunca vi. Y es un sentimiento único y hermoso que quisiera que toda la gente pudiera vivir. Porque sé que vales lo mismo que todos. O sea, todos valemos tantísimo, todos somos tan hermosos, todos somos criaturas de Dios. Cuídate. Hace rato me caí. Estaba el suelo húmedo y no pisé en la orilla del desfiladero, sino pisé que sería unos 40 centímetros adentro, pero como estaba tan húmedo el piso que se desbarrancó todo y pues me resbaló, así en la mera orilla. Y dije, me voy, y entonces volteé y ver todo el precipicio. Bueno, pero llegué aquí. ¿Sabes, Toña? Mande. ¿Qué te gusta de ir despacio? Sí. Que voy saboreando las rocas. Ajá. Voy oliendo la tierra. Sí. Como nunca lo hago. Sí, es algo maravilloso. Pero el caminar en montaña tiene su sabor. Tocar, respirar. Y ahora ya tienes otra cara. En serio. ¿Más guapa? Más hermosa. De suspiro y suspiro, de tanto suspiro, se enojó mi mujer Blanca. Me dio una cachetada y no me dejó subir. Pero de todos modos estoy feliz y más la quiero. Mi enfermedad lo que me dio bueno, es el cambio total de mi actitud. Es más, ahora vivo y hice un análisis de mi vida y total que logré a la conclusión de que viví 50 años a lo tonto. Hasta ahora estoy viviendo. Y más en la montaña, con más ganas. De veras, es que es hermoso esto, hermoso.
Yo soy gorrón. No. Ya estamos a escasos pasos, ¿sabes? Es para poner un punto de emoción, Javier. Si no, ¿qué caso? Hasta dudé de mí, de que fuera yo a llegar. Y mira, ya estoy aquí. No puedo creerlo. ¿Se ve qué? Bien chido. Bien chido, ¿qué es eso? Padre. Se ve bien chido. Mira el horizonte. No se escucha otra cosa más que el aire, esa tranquilidad, esa paz. Y no te viene nada a la mente, nada, nada, nada. Ni deudas, ni nada. Estoy disfrutando el paisaje, los colores, esperando a que llegue la noche para ver cómo se mete el sol. Ay, la noche. La noche es la parte de más pavor. La noche es... todo es miedo. Porque para mí la peor compañía es la noche y el silencio. Empiezas nuevamente a contar tus miedos. El miedo de que se me muera un paciente, el miedo de que se me mueran mis hijos, el miedo de quedarme sin nada, el miedo de no tener dinero, miedo de morir, miedo de volverme loco. Una de las cosas para Yola y para mí muy preocupantes es que se puede uno enfermar no solo de mal de montaña, lo cual es benigno y no pasa de un vómito como le está pasando a Eric. Si alguien tiene tos y tos fuerte y los labios, por eso estuve checando a todos con la lámpara en la cara. Se acabó el agua. Poner una tacita de metal y ponerse a derretir nieve. Obviamente yo con mi miedo, primero me muero de sed que tomar agua de montaña con bichos y quién sabe qué tantas cosas que no puedo ver. Náuseas y dolor de cabeza. Sí, pues más al rato ya me voy bajando, ya es que me dijo el doctor. Espera, ¿me van a llevar abajo? No, quédate aquí. ¿Aquí me quedo? ¿Quieres bajar? No, pues digo porque No, me duele un poco la cabeza, pero... Sí, no, descansa y esperamos aquí. ¿De acuerdo? Se necesita tener un carácter y una fortaleza de ánimo para estar a las 4 de la mañana parados, para dormir muy poco, para me siento mal, me duele la cabeza, y todavía pararnos y todavía subir más. Eso es de locos, de veras, es de locos. Llegamos aquí, empezamos de los 3.600 metros del estacionamiento y estamos a 4.700. Es una cota altísima, ¿eh? En Himalaya nada más se suben 600 metros por día, ¿eh? Y aquí estamos subiendo más de 1.000 metros en un solo tirón.
Sí, necesito a alguien de Cruz Roja. Adelántate y abre ruta. ¿Dónde sienten el calambre? Las pantorrillas. Aquí. Sí. ¿La vendo? Traigo una anilla de 1,20 m. Ándale. Primero uno, ¿no? Sí. Ajá. ¿Quieres un chocolate? Concéntrese en algo más positivo. Ajá. Piense que se puede y va a poder. Un dulce. Pasitito, No, pasitito. no se sugestione, todo tranquilo. 3, después en otro más. No, la mía no. Estamos igual de bastante. Digo que haya café con tamales, ¿no? A ver dónde está, para que te caliente, tengo frío. Su tamal y su café. Lo que acá había. Lo lograste, Claudia. ¿Para acá te gusta? ¿O para allá? Y que te vean con tus ojos cafés brillando de alegría interior y de amor y de afecto y de agradecimiento, la gente la vas a transformar. Mi decreto es dejar atrás la carga que he llevado en mi espalda por tantos años. Deshacerme de ella y empezar una nueva vida. La vida que tengo aquí enfrente, donde todos los colores son puros y son diferentes. Puedo ver lo que nunca vi. Puedo sentir lo que nunca sentí. Puedo querer como nunca me he dejado querer. Soy libre. Entonces ella se baja y nosotros vamos a intentar un cachito más. Nos vamos con Xochitl. Cuando llegue allá donde se termina la cuerda, Le quitas el 8. quitas el 8. Estoy logrando, después de 7 años. ¿Sabes lo que significa esto para mí? Todos los años estuve intentando y jamás pasaba del tercero, ni del refugio. Yo estar aquí, cuando me daban 6 meses de vida, cuando yo sentía que mi cuerpo me gritaba, así me gritaba, Francisco, vas a morir.
Y tuve que pasar un duelo terrible y después decir, acepto que voy a morir, como en la montaña, como los alpinistas. A los 5.050 metros, esto es increíble. Nunca he encontrado el sentido que pensé que tuviese la palabra gratitud como hoy. Y esta gratitud que ahorita siento se origina en subir montañas, en ascender y ascender y ascender y ascender y ascender y ascender. Mixtaxíhuatl. Ahí se originó. Y ahora es tan grande que inunda ahorita el universo. Y se lo debo al Iztaccíhuatl, que no a otra montaña. Es indefinible, indescriptible. Es monumental, es avasallador, es algo que puedo estar así horas y horas y horas. Todo aquel que haya subido una montaña, esto lo ha experimentado por segundos. Ahora yo lo estoy experimentando por minutos y algún día lo experimentaré por días. Gracias. Gracias por la vida. Allá va el alpinista por la agreste costilla topográfica, salvando precipicios y trepando en la nieve hacia la cumbre. Salió de Amecameca, llegó pronto a Tlamacas, se adelantó al amanecer y empezó poco a poco a subir, sin tener más idea que la idea de subir. En su hazaña se asumen las hazañas de todos los que afrontan el reto de la vida. En su esfuerzo se asumen los esfuerzos que hace un país, su gente, para ir un poco más allá de donde estamos hoy, aquí, construyendo proyectos y esperanzas, en la contemplación, al fin, de un universo que se ve muy distinto desde arriba. Todos queremos ser el alpinista que subió a la montaña y a fuerza de su fuerza se apropió del paisaje para ya no ser más lo que era en el principio al planear el intento. Lo que vi fue tan hermoso que me dejaron ahí 10, 15 minutos solito, como si hubiese una voz que me dice, arriba. Entonces, el gozo interno dio paso a lágrimas y después de eso a una serenidad. Llegar a 4.700 aquí, gente que está pasando por el cáncer, demuestra que si se tiene una actitud, la actitud que tienen de superar obstáculos, que es su actitud, por eso van bien. Como hablar de la muerte. La muerte no es para superar, la muerte existe y punto, ya, es un cuerpo y se acabó. ¿Qué es? Es aceptar. Y cuando uno acepta no hay miedos.
el darme a mí la noticia y el tener yo cáncer me ha dado más fuerzas, me ha dado más iniciativa de luchar y de pensar que tampoco es algo como para caerse uno o para no seguir luchando. ¿Qué más puedes pedirle a la vida? Si no te da dinero, que te dé felicidad y tranquilidad. Y paz espiritual, que es lo principal. Son muchos mis años, pensaba yo así, y enferma, no voy a subir. Pero dije, no. Yo cada día tengo que estar más fuerte y tengo que ser más positiva y tengo que luchar y tengo que tener más fortaleza para seguir esperando lo que venga. Si antes era rico, ahora soy millonario. Doy las gracias por dejarme ver estos paisajes y por dejarme tener esta experiencia inolvidable. Los diamantes se encuentran bajo bastante presión. Y cuando los buscas están en una piedra negra y hay que tirarle la piedra negra para encontrar una cosa hermosa dentro. Y siento que eso es lo que éramos todos. O sea, llegamos todos como piedras, o sea, diamantes bajo la roca. Y en el proceso de subir y bajar, perdimos esas capas de piedra, como que logramos vernos los unos a los otros como piedras preciosas. Creo que todos somos piedras preciosas. Y logré ver eso y fue una experiencia, o sea, lloro de felicidad, que dices, quisiera que todo el mundo viviera eso, ¿no? Popocatépetl e Iztaccíhuatl, las montañas de México. Accidente geográfico. Hermosísimo nudo en la historia de símbolos felices, pasión y vocación, permanente presencia de la tierra sagrada y mitológica que nos hizo nacer. El día termina, es tiempo de oscuridad. Los miedos regresan y no hay a dónde ir. Quiero recordar la dulce paz de tu mirar. Si soy valiente solo es porque tú crees en mí. Escucho tu nombre entre las rocas y el glaciar. Escucho tu nombre jugando en el follaje. Matices sin fin que hoy no mienten al decir que un día venceré. Lo puedo sentir dentro de mí. Tu nombre
paisaje, matices sin fin que hoy parecen decir que todo lo que soy es por causa de ti. Escucho tu nombre en la caricia de la brisa